El cuidado del medio ambiente es un tema frecuente en los últimos años y construir casas sostenibles es una realidad. A este tipo de viviendas y edificaciones se les conoce como construcciones verdes, pues procuran afectar lo menos posible al planeta y ser más saludables con sus habitantes. La construcción en bambú, lejos de ser una práctica moderna y ecologista, es una práctica milenaria. Se trata de uno de los materiales más usados por el hombre para la construcción de casas. ¿Por qué hablar de materiales alternativos? Si hiciéramos una pregunta sobre la construcción en Colombia, cómo era antiguamente, llegaríamos a la conclusión de que hace muchísimos años, Santa Fe de Antioquia, Popayán y muchas ciudades, Barichara, Villa de Leyva, hay construcciones de más de 500 años y ninguna de esas construcciones tenía hierro, concreto, ni nada que fueran alambres, ni nada que fuera tornillería. Entonces, si hablamos de materiales alternativos, vamos a lo autóctono, lo que es la tierra, el aguado, el bambú, las maderas y todo lo que se pueda reciclar dentro de la zona donde se vaya a hacer cualquier construcción. Si nosotros hiciéramos un paneo de las maderas que tenemos en Colombia, con lo que se trabaja el papel y las telas, en Colombia gran parte de las maderas que se utilizan para eso es el pino ciprés, el pino pátula y el eucalipto. Y estas maderas, siendo las únicas que utilizan para esto, son unas maderas que deterioran el medio ambiente, deterioran la tierra. En Colombia no se hace nada con el bambú. Y si vemos Brasil produce papel, produce telas, produce alimentos. ¿Por qué en Colombia no se hace eso si en Colombia se produce bambú por donde usted la siembre? Hasta en la costa se produce bambú. En Colombia debería de haber una fuerte demanda de bambú en cuanto al sentido de papel, de telas, de manufactura, todo lo que tenga que ver con esto y desde la construcción, porque si hablamos de construcción, yo pensaría que un 1% si acaso se está haciendo en construcción en bambú en Colombia, porque es muy mínimo lo que se está haciendo con el bambú. Pero desde las corporaciones de medio ambiente se debería estar haciendo una campaña muy fuerte para que se promoviera por doquier la siembra del bambú, además de los grandes beneficios que trae. Porque si nosotros miramos el bambú es una gran captadora de CO2. El CO2 entendemos que es contaminación. La gran polución generada por las empresas, por las cocinas, por toda la industria automovilística, se podría mitigar un poquito con la siembra del bambú. El bambú no necesita nutrientes, no necesita abonos. Hoy usted siembra una matica de bambú, un retoño de bambú, y en 6 meses usted tiene 10 maticas alrededor de eso. Es el pasto más grande del mundo. Es considerado el acero vegetal. Entonces debemos de hacer esa gestión para que en Colombia se promueva por doquier la siembra del bambú. Y hagamos solamente este ejercicio. Vamos a donde haya una pinera, donde haya pino ciprés, donde haya pino pátula o donde haya eucalipto, y cuenten cuánta vida se puede generar alrededor de ese bosque. Van a ver que solamente hay residuos de ese material ahí en el piso. Pero si vamos a lo contrario, si vamos a una mata de bambú, vamos a encontrar más de 1000 especies entre flora y fauna. Usted va a ver vida dentro de ese guadal. Además de que es captadora de CO2, es una gran conservante de aguas, es una gran conservante de terrenos. Entonces, el mismo bambú genera su subsuelo. El mismo bambú en el día está absorbiendo la humedad que tiene la tierra y en la noche ella vuelve a depositar eso en la tierra. El fin de ella, botar todas las hojas que bota, y usted entra a un bambuzal y usted encuentra ese piso lleno de hojas, es con el fin de que cuando haya calor no se seque esa humedad que ella está depositando en la noche, porque ella vuelve y hace ese sistema de absorber esa agua para volver a hacer el mismo proceso de subir y bajar el agua con el ánimo de alimentarse ella misma y de fortalecerse ella misma. Entonces, que debemos de promover, en vez de prevenir el corte, hay que promover es que se siembre y que se estén haciendo esas entresacas para bondad del mismo bambú.
En el bambú tenemos unas grandes bondades, porque si usted hoy siembra un pino ciprés, en 20 años tiene un pino ciprés. Caso contrario ocurre con el bambú. Usted hoy siembra una mata de bambú y en 6 años usted estableció un bambusal inmenso y grande, porque ya cada 6 meses está botando rebrotes y rebrotes y rebrotes, y lo único que tendríamos que hacer es hacer una entresaca. Hacer la entresaca es sacar las guaduas hechas, las guaduas que están perforadas, las guaduas que están torcidas, en fin, quitar solo lo que le estorba al bambú para que él pueda seguir con el proceso de crecimiento. Cuando se hace un corte del bambú, estamos fortaleciendo el nacimiento de muchos rebrotes, porque cuando yo le corto lo que le está estorbando, se fortalece esos rebrotes para que salgan disparados. Un bambú se puede ver crecer en Colombia hasta 13 centímetros por día. Se puede ver crecer. Entonces es la planta más ligera. Yo diría que aunque la guadua no es considerada madera, o el bambú no es considerado madera, pues para mí es una madera que tiene muchas bondades. Es rápida en su crecimiento, no necesita unos sistemas pues muy rígidos para la siembra, y creo que desde todo punto de vista es una madera, como la considero yo, una madera que puede ser la madera del futuro, por su rápido crecimiento, las bondades que tiene en cuanto a los suelos, en cuanto a la gran captación de CO2. Ninguna otra planta tiene esas bondades como la tiene el bambú. En un mundo de concreto, plástico y metal como el de hoy, la construcción con bambú sigue haciendo una importante contribución, manteniendo su importancia cada vez más creciente en una comunidad preocupada por reducir su huella ambiental y beneficiarse con los bajos costos de este tipo de material de construcción. En cuanto a la construcción, quiero decirles que el bambú es considerado el acero natural, es considerado el acero natural. Y si es considerado el acero natural, la historia no miente. Analicemos todas las construcciones desde hace 500 años. Vamos a municipios que tengan construcciones antiguas y vamos a ver que no tiene ninguna hierro ni temas de cemento. Entonces, en cuanto a eso, pues se visita el terreno donde se va a hacer la construcción, se hace un paneo de todos los materiales, se hace un diagnóstico de lo que se ve en la zona y a partir de ahí se arma el proyecto. Hay clientes a los que, por ejemplo, están en zonas calientes donde la cimentación puede ser palos de matarratón. En Colombia el palo de matarratón no se está utilizando ni para artesanías, o muy pocos utilizan artesanías, solamente lo tienen como alimento para los animales, y creo que es un método de cimentación que cambia y reemplaza el cemento. Desde ahí empezamos a impactar una obra que va a ser 100% ecológica. Si estamos hablando de cimentación que no va a tener o no va a contener nada de hierro ni de cemento. Se hace un análisis del diseño, hay que hablar con el cliente, hay que sentarse un ratico a hablar con el cliente sobre la construcción que se quiere hacer. Después de tomar todas esas observaciones del cliente, se elabora una maqueta. Hay que entender que llevar esto a un plano para mostrar en detalle todas las diagonales y todo lo que se tiene que hacer estructuralmente dentro de la obra, es muy difícil mostrarla en un plano. Entonces, ¿qué hacemos? Elaboro una maqueta y esa maqueta le muestra todo en detalle, desde la parte estructural y desde la parte bonita que va a quedar la obra. El mismo cliente visualiza cómo va a quedar la obra antes de hacerla y se hace a una escala. Normalmente manejamos una escala 1:30, que es la medida que nos da como el material con la que lo hacemos, en palillos de bambú. Hasta la maqueta se hace en palillos de bambú. Hoy en día las obras de bambú en los municipios, pues gran parte del suroeste, del occidente, hacia el norte y el nordeste y el oriente se han hecho muchas construcciones en este tema. Antiguamente lo hacíamos, o cuando empezamos a trabajar con esto, se empezó a trabajar con temas de bambú y cemento. Las paredes eran en cemento, pero la parte estructural era en guadua o en bambú, y la parte de cimentación se hacía de cemento. Hay unas variables que tienen que tener en cuenta para hacer una construcción de estas. Se dice que la construcción en madera o en bambú debe tener unos buenos zapatos. Ahí está haciendo alusión de que debe ir levantada del piso la parte de lo que vaya a ir enterrado de bambú. Si van a hacer columnas en bambú, entonces ellas tienen que estar elevadas del piso para evitar la humedad. Entonces ahí estamos hablando de unos buenos zapatos. Por eso todas las construcciones que ustedes vean en bambú las van a ver elevadas del piso sobre pedestales.
Debe tener unos buenos sombreros. Es muy particular que ustedes en las obras que ven en bambú, los aleros sean muy sobresalientes. Ahí estamos hablando del sombrero. Son aleros demasiado salidos con el fin de que cuando haga sol no afecte las columnas ni la parte estructural y por ende también el agua. Entonces una construcción técnicamente bien hecha con estas dos variables, y yo le agregaría otra que sería la inmunización. Desafortunadamente hoy en día utilizamos venenos. Yo utilizo una marca de clorpirigos, Formolia ACPM. El ACPM no inmuniza, el ACPM simplemente es un aligerante de penetración de ese veneno. Ese veneno queda inyectado por dentro del bambú, no queda por fuera. Por fuera hay otros métodos de inmunizar. Mientras no tengamos un proceso natural para inmunizar, pues tendremos que seguir inmunizando con esto porque es la única forma que podemos garantizar que un material de estos va a durar de por vida. Las garantías de estas obras tienen que ser con el método de inmunización, que la garantía final sea la inmunización más que la estructura. ¿De qué nos vale a nosotros tener una construcción bien hecha, con mucho tornillo, mucho bambú, si al final le entra el pasador, el comejeo, cualquier animal de estos que se come esa madera? Entonces ahí no vamos a tener nada. Entonces, esencial que cuando usted mande a hacer una construcción en bambú, la garantía final sea la de inmunización más que la de la estructura. Porque si estamos garantizando eso, tenemos construcción para toda la vida. Después de esto viene la parte estructural. En el caso del bambú, trabajándolo con materiales alternativos, la tierra, las piedras y todo lo que se ve en la naturaleza, estamos garantizando que el que más va a ganar va a ser el que la está construyendo. Y los obreros, o sea, no es solamente la parte que la diseñó, ahí ganan todos los obreros, se está generando empleo a través de esto. Y además de tener una casa que se va a volver mucho más sismorresistente, se va a volver mucho más económica, mucho más atractiva, mucho más exclusiva. Prácticamente el que tiene una casa de bambú tiene una obra de arte, construyó una obra de arte, vive en una obra de arte. En cuanto a los acabados, al cliente siempre se le está tratando de recomendar materiales que sean muy naturales. Naturales como la tierra, la misma tierra. Nosotros realizamos unos huecos, unas perforaciones en la tierra para hacer la cimentación de la obra. Por lo general son tierras amarillas. Y estas tierras, haciendo un análisis técnico dentro de la obra, se puede establecer qué tan fina es la tierra para generar los acabados. Podemos lograr acabados inclusive iguales o de mejor calidad que el cemento. El cemento podría decirse que crea una capa fina que cuando está haciendo sol o le está pegando el sol a esa pared va a generar más calor dentro de la obra. Cuando estamos generando acabados en tierra, la tierra lo que hace es volver más ambiente esa obra. Ni la vuelve caliente ni la vuelve fría. Y sale mucho más económica. Lo único que estamos trabajando, por ejemplo en la tierra, utilizamos los mismos pastos para darle calidad a la tierra. Estamos utilizando lo que es la cal viva para que con el tiempo esa tierra se vuelva como si fuera un cemento. Con el tiempo esa construcción se va a volver inclusive más fina que el cemento. Las construcciones antiguas eran hechas con cal viva, no tenían nada de cemento. Y hoy en día vemos construcciones de 500 y 600 años que fueron hechas en tierra, que fueron hechas con guadua, con madera, y todavía perduran, han soportado terremotos y temblores fuertes aquí en Colombia. Hoy en día nosotros trabajamos el bareque con la misma esterilla, con la misma lata de guadua. Esterilla es simplemente darle unos hachazos a la guadua en cada nudo y se abre como si fuera una tabla y queda llena de perforaciones. Se puede hacer con esa esterilla las paredes, volviendo a la técnica del bareque, o con latas de guadua. Hay muchas formas de hacer esos acabados. Es simplemente hacer un diagnóstico dentro de donde se está haciendo en la zona donde se está haciendo la obra, y mirar que cuando se poda un prado, ese pasto que quedó ahí lo podemos secar, lo picamos y lo llevamos a la tierra, y eso nos da una calidad en la tierra con las mismas características que hace el cemento y con muchas más bondades de lo que es el cemento. Y todo lo que se haga dentro de esa obra, ya sea con tierra, con bambú, con la esterilla, con la lata de guadua, está generando una obra que va a tener
diseño de arte o diseño artístico y se va a volver una obra muy exclusiva para ese cliente final. Se está innovando y se está metiendo mucho por el tema ambiental, la energía solar y la energía eólica. En este momento hay tres obras que se han hecho últimamente y que están generando energía, su propia energía. En cuanto a acabados ya del guadua o del bambú, recomiendo no echar laca sobre el bambú. Es increíble las bondades que tiene este material. Es un material que aunque usted lo vea seco, nunca va a estar seco. Nunca. El bambú, normalmente cuando se hace una construcción de estas, al año se debe de pintar, pero no lo hacemos con lacas. Hay una pintura que no crea capa brillante ni crea capa fuerte fuera del aguado o del bambú, sino que tiene penetración y tiene varias características. Tiene hidrófugo, tiene filtro UV, tiene inmunizante y le podemos dar un acabado bonito al aguado, allá el que quiera, el color que usted quiera. Pero recomiendo esa pintura porque no crea una capa acrílica fuera del aguado. Encima de esa capa lisa que ustedes ven en el bambú no pegan lacas. Tiene que ser una pintura que tenga alta capacidad de penetración, con el fin de que permanezca el color del bambú. Es simplemente con ese fin. Pero si quisiéramos hacerlo con una cera de abeja, con un óleo, también se podría hacer. Después de terminar la obra, coger con óleo, aceite de linaza y trementina, mezclar, darle el color que quiera y lo unta y simplemente ese es el acabado final. En cuanto a que la construcción se puede hacer en clima frío o caliente, que también hay muchas personas que tienen como esa duda de que si se puede hacer en clima frío, que si se puede hacer en clima caliente. Esto es una construcción que se puede hacer en cualquier microclima o en cualquier ambiente. Ahí ya viene interviniendo es el diseño. Sea muy frío, sea muy caliente, sea templado, sea lo que sea, término medio, pero que el diseño vaya acorde al sitio donde se va a hacer.